Buenas noches. ¿Cómo anochecieron? Bien, gracias al Señor. Bueno, gloria a Dios por el privilegio que nos da esta noche de estar en este lugar. Dice la palabra de Dios que hermosos son los pies de los que anuncian su palabra y hermosos los pies de las personas que están en este lugar y que Dios trajo con lazos de amor. A cada uno de ustedes que Dios les bendiga grandemente porque ponen en primer lugar al Señor. En estos días, en este mes que terminó, hoy estamos comenzando un nuevo mes, el mes de julio. Estamos trabajando una serie muy bonita, varios personajes de la Biblia que han influenciado de cierta manera en cada una de esas etapas. De los que están acá, ¿quiénes recuerdan cuáles son esos tres personajes que hasta el momento se han tratado en las reuniones anteriores? Ana, Samuel y Esther. Muy bien, se han estado. ¿Y cómo les parece que hoy hay un personaje muy especial? Un personaje que diríamos que es el papá, esta es una gran pista, papá de muchas personitas, Abraham, el padre de la fe. Hoy vamos a ver poco acerca de él. Entonces, para los que toman nota, el tema de hoy se llama Abraham, una fe sin cuestionamientos. Vamos a ver un poco acerca de su vida, cuáles fueron esos puntos importantes y que sobresalieron en la vida de él y cómo en su vida influenció para el resto de la humanidad algo muy importante que se llama fe y que todos tenemos. Una fe que cada uno tiene desarrollada a cierto grado. Unos la tienen al 30, otros al 60, otros al 100%, otros apenas conocen qué es la fe, pero todos tenemos un grado de fe. Para conocer un poquito acerca de Abraham, pues todos lo hemos visto en nuestros devocionales, en nuestros temas, en Semana Santa, nos han compartido también en las películas. Hemos visto su nombre, su historia, y todos sabemos que él tenía un nombre al comienzo, antes de llamarse Abraham. ¿Cuál era ese nombre? ¿Quién lo recuerda? Abraham, muy bien. Ese nombre de Abraham tenía también un significado, y ese significado era muy similar al que Dios le puso posteriormente. Dios, él había sido escogido por Dios tiempo atrás, ya lo tenía predestinado para algo muy importante, y Dios lo llamó Abraham porque él se iba a ser el padre de grandes multitudes, de naciones, de mucha gente, y por eso iba a ser su nombre. Más adelante vamos a ampliar un poquito acerca de este tema. Dice Génesis 17, 4, 6, esta es la alianza que hago contigo. Tú serás el padre de muchas naciones y no vas a llamarte Abraham. Desde ahora te llamarás Abraham, porque te voy a hacer padre de muchas naciones. Haré que tus descendientes sean muy numerosos y de ti saldrán reyes y naciones. Ahí es el origen porque Dios le cambia el nombre a Abraham, porque iba a ser el padre de muchas naciones, de esas naciones iban a nacer y a salir reyes y naciones numerosas. Vamos un poquito hacia el origen de Abraham. Abraham era de la familia de Ur de los caldeos, en ese lugar con toda su parentela. Resulta que esa región era una región muy idólatra. Allá había cuanto Dios existía, o sea, hasta respirar para la época de esa gente era un Dios. Entonces, dice Job 22:2, nos habla sobre Josué. José nos dice en ese versículo
todo el pueblo, o sea, el pueblo de Ur, donde habitaba Abraham, era idólatra. Así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Resulta que con el paso del tiempo, la gente, los descendientes de Noé, se habían olvidado de todo lo que Dios les había encomendado después del diluvio, ¿cierto? Y perdieron el conocimiento que tenían de Dios. Entonces, en consecuencia, Dios los entregó a que se dejaran llevar por lo que ellos quisieran. De hecho, podemos ir buscando Romanos 1, 18, 32, Romanos 1 del 18 al 32, y ahí nos vamos a detener un poquito a qué cosas Dios les permitió que ellos se lanzaran, llamémoslo así. Ellos se pervirtieron y oscurecieron muchas verdades que originalmente habían sido transmitidas por Dios y que Dios había creado. Pues Dios muestra esa ira y ese castigo de esa gente mala, de esa gente injusta, y que querían con esa injusticia de ellos convertir la verdad de Dios en algo también injusto. Entonces, lo que era visible de Dios, ellos llegaron a hacer de esas cosas visibles, o sea, la creación de Dios, los animales, el aire, todas esas cosas, ellos los llegaron a convertir en idolatría. Entonces, para ellos una vaca era un dios, para ellos un perro era un dios, para ellos muchas cosas que fueron creadas por Dios se convirtieron en dioses, pero olvidaron al Dios que había sido el que había creado todas esas cosas y que era a Él, a Dios mismo, al que había que alabar, adorar, bendecir y glorificar. Entonces ellos se olvidaron de todo eso, de todas esas esencias. Dice que ellos mismos se creían dioses, que ellos mismos se creían que eran muy sabios, pero ante esa sabiduría se volvieron tontos, porque habían cambiado la gloria de Dios inmortal por esas imágenes de hombres que eran mortales, y hasta imágenes de, como les decía ahorita, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, de cuántas cosas ellos se podrían imaginar. Por esto Dios los abandonó a sus deseos impuros que hay en ellos y han cometido muchas cosas y muchos actos, y cometieron muchos actos que eran vergonzosos. ¿Cómo qué? Actos tales como la mentira, tales como el encuentro íntimo entre hombres con hombres, mujeres con mujeres, entre hombres con animales, y cuánta cosa perversa uno se puede imaginar. Ellos se convirtieron a esos malos deseos. Hombres que cometen acciones vergonzosas y que sufrían y agredían a su propio cuerpo. Dice Romanos, como lo veíamos ahorita, del 18 al 32, es muy largo, lo voy a resumir por acá un poquito. Dice: por esto Dios los ha abandonado a pasiones vergonzosas. Hasta sus mujeres han cambiado las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. De la misma manera, los hombres han dejado sus relaciones naturales con la mujer y arden en malos deseos los unos por los otros. Hombres con hombres cometen acciones vergonzosas y sufren en su propio cuerpo el castigo merecido por su perversión. Como no quisieron reconocer a Dios, Él los ha abandonado a sus perversos conocimientos, para que hagan lo que no deben. Están llenos de toda clase de injusticia, perversidad, avaricia y maldad. Son envidiosos, asesinos de toda clase de injusticias, son engañadores, pendencieros, perversos, chismosos, hablan mal de los demás, son enemigos de Dios, son insolentes, son vanidosos,
son orgullosos, inventan maldades, desobedecen a sus padres, no quieren entender, no cumplen sus palabras, no sienten cariño por nadie, no sienten compasión. Saben muy bien que Dios ha creado todo lo que saben muy bien que Dios ha decretado que quienes hacen tales cosas merecen la muerte y sin embargo las siguen haciendo y hasta a veces con gusto de que otras personas las hagan. Hoy en día no estamos muy lejos de esa realidad que se vivía en ese tiempo, de esa ciudad y esa mente tan pervertida que había en la humanidad. Hoy por hoy estamos como que uno diría en las mismas. Cuánta maldad, cuánta envidia, cuánta mentira. Ya a lo malo lo llaman lo bueno, a lo bueno lo llaman lo malo. O sea que podríamos decir que esa época, en cuando estaba Abraham, a la época de hoy, tienen mucha similitud. Entonces, en ese origen, en esa época, allá en ese lugar donde Abraham vivía, él era una persona muy justa. Era una persona que temía a Dios y aún Dios ya lo había seleccionado y él sentía en su corazón que había un Dios al que él debía entregarle todo, pero no lo conocía. Entonces Abraham empezó a tratar con él. Resulta que ahí es donde viene el llamado de Dios hacia Abraham. Dice, en ese mundo tan perverso, Dios llamó de una manera sobrenatural a Abraham para que dejara ¿qué? De pronto ustedes recuerdan ese pedacito de ese versículo donde Dios le dijo a Abraham que dejara la tierra y su parentela. Muy bien, esa tierra pervertida que la dejara y esa parentela que también era idólatra, los papás, los hermanos, toda esa familia, y que se fuera a la tierra que él le había prometido, que le iba a prometer, que le iba a mostrar. Me llama mucho la atención algo, y es que Abraham no lo conocía. Él se sentía vacío, pero sabía que había un Dios al que él necesitaba. Y cuando lo escuchó por primera vez, él no dijo, ¿quién me habla? ¿Quién eres? ¿A dónde voy? ¿Cómo voy? ¿Por qué voy si no tengo nada? Él simplemente, sin cuestionar ningún argumento de los que Dios le pudo haber dicho en ese momento, él fue. Fue una fe sin cuestionar absolutamente nada. Dios le dijo, vete con tu esposa y con tu parentela a la tierra que te voy a dar. Tu esposa, la llamamos a ella como la parentela, porque le dijo que dejara todo lo que tenía ahí, parentela incluyendo a su papá. Pero resulta de que como Abraham era un ser humano como todos, ¿cierto? Abraham no obedeció al 100%. ¿Y qué hizo? Él se llevó a su papá y se llevó a su sobrino Lot. De entrada, él está obedeciendo la orden que Dios le dio, pero no la está obedeciendo al 100%. De ahí surge una pregunta. Cuando Dios a nosotros nos dice que hagamos algo, nosotros, ¿qué tanto hacemos por eso? ¿Y en qué porcentaje lo hacemos? ¿Como a nosotros nos parece que está bien o como Dios nos dice que debe de ser? ¿Hasta dónde permitimos nosotros que Dios actúe en nuestra vida? Entonces, en ese orden de ideas, Abraham debía dirigirse a esa tierra que Dios le iba a mostrar. Y por este hecho y por su puesta en fe, porque él creyó en ese Dios, fue llamado el padre de muchos creyentes y fue llamado también ¿qué? Amigo de Dios. Esa palabrita, amigo de Dios, más adelante la vamos a ampliar un poquito, del por qué
fue amigo de Dios también. Entonces ahí es donde se origina ese llamado de Abraham, que abandone su parentela. Dato importante, cuando él recibe ese llamado, ¿cuántos años tenía Abraham? ¿Qué dicen ustedes? No. ¿Cuántos años tenía cuando recibió el llamado de Dios, Abraham? ¿Cuántos? 55 por allí. ¿Quién da más? 75 años tenía Abraham cuando Dios lo llamó, le hizo ese llamado. La misma edad de don Orlando. Pues, Orlando, por favor. Entonces, uno dice, ha pasado mucho tiempo, ya, Abraham estaba en una edad madura, era una persona ya madura, y cuando él recibe ese llamado, él tenía 75 años, cuando recibió la palabra de Dios para dirigirse a Canaán. Y algo muy bonito que recibió con esa palabra es que todas las personas que lo bendijeren serían bendecidas, pero las personas que lo maldijeren serían malditas. Lo dice Génesis 12:14. Las promesas de él en ese momento empiezan así a ejercerse. Pero resulta que como él obedeció a un tanto por ciento, pongámoslo que obedeció a un 50%, porque se llevó al papá y se llevó a Lot, entonces eso hizo que esas promesas que Dios le había dado tardaran en empezar a desarrollarse. Solo fue después de la muerte del papá de Lot que empezó a verse reflejadas, pero sin embargo él continuó con su sobrino Lot. Entonces eso hizo que se siguieran postergando. Dice que él permaneció varios años en Harán hasta la muerte de su padre, y cuando muere el padre, Dios le repite la orden que le dio en Harán y le dijo, esa obediencia no fue total, y cuando se separa de Lot es cuando él empieza a experimentar las bendiciones que Dios tenía. Empiezan a cumplirse en esas promesas. Cuando uno no obedece las instrucciones que Dios le da, uno es consciente de que las está aplazando. ¿Por qué? Porque estamos colocando primero nuestro yo, lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que a mí me parece que es, y no lo que Dios me ha prometido. Entonces, pregunta, ¿son conscientes? ¿Somos conscientes de que cuando nosotros no obedecemos lo que Dios nos indica, nosotros estamos haciendo que se atrase, que se represe esas promesas que Dios tiene para nosotros, y por ende también se demora la venida del Señor? Porque nosotros mismos estamos aplazando todo ese proceso. ¿Somos conscientes de eso? Es una pregunta para que reflexionemos. De esa vida de Abraham cuando tenía 75 años, vamos a mirar un poquito, porque el tema es muy amplio y digo que necesitaríamos acá varias secciones para uno abarcar todo el tema de Abraham con pelos, detalles, señales y comas, porque es muy, muy amplio. Algo sobre su testimonio, ese testimonio de vida que tenía Abraham. Abraham era un personaje común y corriente, pero con una condición especial, que por la nobleza, la pureza y el temor que había en su corazón a un Dios que él no conocía, pero que creía en él, por esa condición de fe, Dios lo seleccionó entre muchas personas, así como María. María fue bendita, fue única entre muchas mujeres y fue escogida por Dios. Asimismo, pasaba con Abraham. Abraham fue escogido por Dios
Y fue escogido ¿en qué momento? Después de la destrucción del diluvio, como cimiento de una nueva humanidad. Y en varias ocasiones notables, Dios le habló a Abraham directamente, prometiéndole que su familia sería muy grande y muy importante en la tierra. Sin embargo, estas promesas para Abraham eran muy difíciles de cumplir. ¿Por qué? Por unas características que vimos ahorita. ¿Cuáles? Que ya estaba en una edad muy avanzada, ¿cierto? Ya tenía como 75 años. Él tenía una esposa muy hermosa, muy linda, era la mujer más hermosa que había en esa época entre las mujeres, pero tenía una condición, y es que era estéril. Por esa condición no podía tener hijos. Y como no podía tener hijos, entonces Abraham se preguntaba, yo a esta edad que tengo, mi esposa no es estéril, ¿cómo voy a tener yo hijos? Pues, ¿en qué razonamiento lógico cabe tal situación? Pero sin embargo, él le creyó que Dios lo iba a hacer y así fue. Esos eran unos momentos difíciles para él de creerlos y de asimilarlos, pero en su corazón él tenía la fe, y eso es una fe sin cuestionamientos. O sea, yo le creo a Dios de que Él va a hacer cosas grandes, así el panorama esté oscuro. Por ejemplo, y como testimonio también les quiero contar algo que me pasó. Si ustedes se dieron cuenta que en este año mi papá estuvo hospitalizado en la clínica, muy grave, que casi se nos va para el otro lado, que estuvo más allá que acá, que los médicos nos decía, está estable, y cuando uno iba a visitarlo, uno lo veía más allá que acá, porque su cuerpo, entre más pasaban los días, más se iba deteriorando. Entonces, llega un momento en el que yo personalmente, yo lo veía y yo le decía a Dios, llévatelo si te lo has de llevar y hazlo pronto, pero si lo vas a dejar, déjalo como nuevo, que quede bien, que no quede con dificultades, con situaciones que él no sea capaz de soportar. Y pues le cuento que para la gloria de Dios no se lo llevó, no lo devolvió, y más sanito que antes. Está como un roble, así literal, sano, muy bien, gloria a Dios. Para mí en ese momento, esa situación era una cuestión de fe, que uno tenía que, o le creo a Dios, o le creo a los médicos, o creo en lo que estoy viendo. O sea, hasta dónde la fe de uno es 100%, la pone uno 100% en lo que Dios es capaz de hacer. Yo les digo la verdad, yo tenía fe, pero no al 100%. Yo le creía a Dios, pero yo lo reconozco, yo dudaba. O sea, yo en mi humana condición, yo no veía a mi papá de salir de esa. De hecho, hubo un momento en el que yo sentí que mi papá se iba, y fue algo que es sobrenatural de explicar, porque es algo que uno siente, que se sienten en la esencia, como que yo no sé si era el alma, el espíritu, el cuerpo, lo que hubiera sido, pero era algo muy sobrenatural que yo sentía. Y les cuento así también a modo de testimonio rápido. Cuando mi papá se alivió que yo estaba en la casa, conversando con él en la mesa, le pregunté qué sentía estando en esa condición. Y él me manifestó que los médicos reunidos, que estaban los médicos reunidos, y le decían que él no pasaba al otro día, que ese paciente no pasaba, que pues no le colocaban tiempo, pues, o sea, lo vieron como que la cirugía fue como tan delicada que le dijeron, de mañana no pasa, en términos de mi papá. Entonces yo le dije, ¿y usted qué sintió? O sea, ¿usted qué pensó? Dijo, nada, esperar que amaneciera.
Esa fue la respuesta que me dio, esperar que amaneciera, porque yo estaba en manos de ellos. Pero mi papá no estaba en manos de ellos, estaba en manos de Dios, y era Dios el que tenía la vida de él. Pero esa sensación, en ese momento yo la sentí. Y como la sentí yo, la sintió también una de mis hermanas. Y yo llegué a la casa desquebrajada, llorando, chillando, berreando. Yo le decía a Nelson, mi papá se me va, su papá es un roble, él sale de estas. Les digo la verdad, a mí me daba rabia cuando él decía eso, porque yo decía, es que él ignora lo que yo estoy viviendo y lo que yo estoy sintiendo y lo que yo vi es que ustedes no lo ven. Le decía, es que ustedes no ven cómo está él allá. O sea, la gente está orando por él. Muchas gracias a todos los que oraron por él, que sacaron su tiempito. Dios les bendiga grandemente. Pero esa experiencia como tal, eso es algo sobrenatural. Y les cuento que ahí mi fe fue probada. Y también como ser humano, les digo que no, que duden en determinado momento, pero le doy gloria a Dios por eso, porque Él fue el que hizo esa situación, el que Él hoy por hoy esté, yo creo que le da otros 72 años más de vida, queriendo Dios. Entonces, volvámonos al tema. Entonces, en eso es creer uno, es tener fe en que Dios va a hacer la obra, no importa las circunstancias, no importa el momento, el entorno y lo que se esté viviendo. Dice que ante esa situación de que Job no tenía familia, él se lamenta a Dios, se lamenta y le dice que cómo va a ser que le dé numerosas naciones, numerosas tierras, hijos, si él no ya tiene una edad avanzada, su esposa estéril, ya se siente cansado, pues, ¿cómo? Entonces el Señor le renueva ese pacto, se le renueva esa promesa, eso lo podemos mirar en Génesis 15:5, lo podemos ampliar ahí. Y Abraham le creyó a Jehová y eso le fue contado por justicia, el hecho de haberle creído. De ahí viene entonces, de esa creencia, de eso que él creyó, viene la descendencia de Abraham. Entonces, como Abraham era una persona como todas, Abraham, ¿qué dijo? Bueno, yo voy a ser papá de muchas naciones, pero ya ha pasado tiempo y nada que Sara, pues, nada de nada, nada que queda pues encinta, ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué dijo Sara, su esposa? Ella muy inteligente. Usted sabe que las mujeres siempre vamos un poquito más adelante que los hombres, con el perdón de los hombres, ¿cierto? Siempre vamos un poquito más. Entonces, ¿qué dijo Sara? No, pues como yo no puedo tener hijos, venga, yo le doy a mi sierva, a Agar, ¿cierto? Que hemos oído hablar de ella. Y entonces vaya con ella y convivan y júntate a ella, cohabita con ella, que ella te va a dar el hijo que Dios nos prometió. Y entonces Abraham, claro, ni corto ni perezoso. Claro, hombre. Así fue, él fue muy obediente a la instrucción de su esposa. Y de hecho, nació ¿quién? Un personaje que conocemos mucho. ¿Qué fue quién? Ismael, el hijo de Agar con Abraham. Pero resulta de que este hijo que ellos habían buscado, creyendo que era la promesa de Dios y que no le dieron tiempo a hacer lo que Dios les había dicho, resulta de que cuando Agar quedó embarazada, entonces empezó a menospreciar ¿a quién? A Sarai, ¿cierto? Porque entonces como quien dice, como usted no puede ir, yo sí, entonces yo ya soy más que usted, entonces lo siento. Y Agar en esa se sintió, Sarai se sintió afligida, atormentada, humillada, maltratada, o sea, todas las condiciones que una mujer puede determinar, y eso llegó en determinado momento también a ser tema de conversación entre Abraham y Sarai, de qué iba a pasar. Pero resulta que después de eso se surge ese conflicto entre ellos y Abraham le dice a Sara, haz con tu sierva como bien consideres. ¿Y qué pasó? Entonces Sara, Agar se fue
con Ismael, salieron huyendo y aún así Dios bendijo a Ismael, pero él no era el hijo de la promesa. El hijo de la promesa era Isaac. Ese era el hijo de la promesa. Aquí tenemos dos condiciones: el hijo de la carne y el hijo de la promesa en el espíritu, que es Isaac, e Ismael el hijo de la carne. Dice por acá en el nacimiento de Isaac, que lo podemos ver reflejado en el Génesis 21, surge un conflicto entre el que era el hijo de la carne, Ismael, y el que era el tipo de hombre espiritual, que era Isaac. Ismael es descubierto incomodando a Isaac, y por este hecho, Agar y Ismael fueron expulsados. Esto lo podemos visualizar en Génesis 21, capítulo 9 al 21. Por todos estos incidentes, como les decía ahorita, ellos se fueron, Abraham los mandó, les dijo que lo que mi esposa diga está bien, así se hará. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a mirar un poquitico, como les decía, como esto es un tema tan grande, vamos a mirar un poquito acerca de esa fe que Abraham tenía, esa fe pura que él tenía. Sabemos, como lo dijimos al comienzo, Abraham, la familia de Abraham era idólatra, mas no él no era idólatra, él no creía en nada de esas cosas, ni en esos brujos, ni en hechiceros, ni nada de esas cosas. Él tenía una fe muy pura. Entonces, él creía en un Dios todopoderoso, lo podemos ver en Génesis 17:1, en un Dios que es eterno, Génesis 21:33, en un Dios que es altísimo, Génesis 14:22, en el Señor y Creador de los cielos y de la tierra, dueño real y legítimo de toda creación. Lo podemos visualizar en el Génesis 24:13. Dios es un Dios justo, administrador del mundo, el único Dios que le había llamado, y lleno de fe en él, o sea, Abraham, lleno de fe en él, creyó en él, le adoró, le obedeció y mantuvo la honra a su Dios, a ese Dios que había hecho todas esas cosas, la creación, soberano, altísimo, eterno, poderoso, todas esas condiciones. Ese era el Dios al que Abraham creía, y ese es el Dios que nosotros creemos hoy por hoy. Entonces, en el Abraham de nuestros antepasados y en nosotros con Cristo creemos en el Dios creador del cielo, de la tierra, de todo lo que existe, de todo lo que hay, y tenemos esa fe heredada también de Abraham. Dice que esa fe de Abraham, Dios empleó dos modos para poderla desarrollar, porque Abraham creía en él, ¿cierto? Pero ¿cómo creer en alguien en el que no han visto? Como dice la canción, ¿cierto? Entonces, en esa época, Dios empleó dos condiciones, dos medios para hacer que esa fe se ejercitara. La primera fue que se le reveló de manera personal para que por medio de esa revelación Abraham pudiera aprender a conocerlo. A nosotros nos hablan mucho de Dios, pero si nosotros no vamos a la Escritura a ver esas revelaciones que Él tiene para nosotros, difícilmente lo vamos a descubrir y lo vamos a conocer. Es muy difícil si nosotros no le buscamos como en la Escritura, en la oración, sería muy difícil. Entonces, esa fue la manera que Abraham tuvo que Dios tuvo para conocerle, para que él aprendiera a conocerle. Eso lo podemos visualizar en el Génesis 12, del 1 al 3. Si de pronto alguien lo tiene por ahí rápidamente, que me lo quiera compartir y lo comparta con todos. Génesis 12, del 1 al 3. Bueno, ahí encontramos una revelación que Dios le hace a Abraham. ¿Cuál es?
La primera revelación que le hace, ¿cuál es? Vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a lo que yo te mostraré. Dios le está revelando a dónde debe de ir, ¿cierto? Y qué debe hacer. También le está revelando que si él cumple, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Lo va a hacer a convertir en una nación grande, lo va a bendecir, en gran manera le dará nombre y será de bendición. Se lo está revelando, ¿cierto? Y dice, bendeciré a todos los que te bendijeren, como les decía ahorita. Le está revelando Dios a Abraham qué va a hacer, ¿cierto? Entonces le está diciendo, maldeciré a los que te maldicen y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí le está dando una promesa. En esos 3 versículos encontramos la revelación que Dios le está haciendo a Abraham para que empiece a ejercitar esa fe, que crean esas promesas que le está dando y lo que le está diciendo. También puso su fe en acción, colocándolo en circunstancias muy difíciles. Porque para él irse de su tierra y dejar su familia tampoco fue como decir, bueno, yo cojo maletas y arranco y me voy, ¿cierto? Él tuvo que arrancar con su esposa, con su ganadito, lo que tuviera, y empezar a hacer vida en otras tierras, pero a donde él llegaba siempre encontraba dificultades, ¿cierto? Había gente que no los recibían, que les buscaban conflicto, no fue fácil para él. Pero él aún así, con todo eso, él creyó. Y por eso heredó esas promesas que Dios le dijo. La mayor prueba de fe que Abraham pudo vivir, ¿cuáles creen que fueron ustedes? Adelantándonos un poquito. Hay una prueba de fe, que es la prueba pues máxima de fe, la del hijo. ¿Pero qué es la del hijo? La del hijo. ¿Cuál fue esa prueba máxima? Dice que habiendo crecido ya Isaac, que fue el hijo de la promesa, el que tuvo con Sara, su esposa, Dios pone a prueba a Abraham y le ordena que lo sacrifique en holocausto. Entonces, Abraham obedece. Pues ya Abraham, viendo que ya estaba anciano, que ya tenía su hijo, que ya le había dado muchas cosas, entonces él estaba seguro de que Dios cumplía lo que prometía. Y si le había dado ese hijo, le iba a dar muchos más, o quizás se lo iba a resucitar, o quién sabe qué hubo en ese momento en el corazón de Abraham. Pero Abraham fue muy obediente. Entonces Abraham preparó todo, hizo toda su ceremonia para sacrificar a ese hijo amado, ese hijo precioso. Y si no es porque Dios coge la mano de Abraham, vea, ahí quedó, ahí hubiera quedado frito, ahí hubiera quedado él. Entonces fue tan la prueba de fe. Yo les digo honestamente, para uno como papá es difícil entregar los hijos en cualquier situación que corran riesgo, que corran peligro, y más peligro de muerte, ¿cierto? Entonces, un ejemplo, que yo coja a Isabela y la tire allá al vacío, me mata esa muchacha, o sea, yo no sería capaz de hacer eso, ¿cierto? Ni sabiendo que allá tiene una cama que la va a recibir de rebote, no. Que haga un curso de paracaídas, no, o sea, yo no, o sea, no, o sea, en mi mente, en mi razonamiento lógico, eso no cabe, ¿cierto? Pero en el razonamiento lógico de Abraham sí cabía, porque él sí tenía esa fe al 100% de que si Dios le había pedido que lo sacrificara, Dios mismo iba a hacer que lo iba a resucitar, entre los muertos lo iba a resucitar. Esa fue su mayor prueba de fe. Por esa condición, por ese sacrificio, por esa entrega que Abraham iba a hacer con su hijo, fue llamado a ser el heredero de muchas promesas y a ser, mejor dicho, el padre de las naciones. Y Dios le dijo a Abraham,
te multiplicaré y serán tu descendencia como las estrellas. Cantidades. Y uno dice, pero que es que solamente con Ismael y con Isaac, pues como que difícil, ¿cierto? Pero más adelante nos vamos a dar cuenta del por qué. Les pregunto, ¿en algún momento de su existencia, de la vida que lleva cada uno, ha sentido que la fe de ustedes ha sido puesta, se ha ejercitado en algún momento? Que ustedes han ido a la presencia de Dios y han acudido a Él y esa fe empieza a funcionar a revoluciones, uno mismo se asombra. Yo lo experimenté con mi papá, aunque dude, pero lo experimenté. Entonces, puedo decir que sí. Abraham, en medio de sus conocimientos, también tuvo batallas. También tuvo que luchar muchas batallas así a capa y espada y flecha y jabalina y todo eso. Dice que cuando él emprendió una expedición de guerra contra Kedorlaomer, bueno, estos nombres son como un poquito gringos, y otros reyes coligados con este rey, estos habían invadido a Sodoma y a Gomorra. ¿Y por qué uno dice? ¿Por qué Abraham se fue por allá a pelear a Sodoma y a Gomorra? Pues porque allá estaba Lot. ¿No ve que esos reyes habían secuestrado a su sobrino Lot? Entonces, ¿qué hizo Abraham? Pues no, vamos a rescatar a mi hijo Lot. Y allá peleó con ellos y todo, y tuvo esas batallas. Y hay algo que me llama mucho la atención acá. En Sodoma y en Gomorra hay un encuentro, entre Dios, dos ángeles y Abraham. No sé si de pronto en alguna ocasión lo han leído en la Biblia, que Abraham tuvo un encuentro con Dios. Y Abraham intercedió por esta ciudad, que si al menos en esa ciudad hubieran 50 personas justas, por amor a esas 50 personas Dios no las destruiría. Y Dios le dijo, por amor a esas 50 personas no la destruiré, pero no habían 50. Y empezó a bajar el número. Y si hay 20, le decía Abraham a Dios, por amor a esas 20 personas no la destruiré, pero no habían 20. Y empezó a bajar hasta que la ciudad fue ¿qué? Destruida, porque no había ni una sola persona justa. El único que se salvó fue Lot y su familia, porque los ángeles que estaban con Dios se los rescataron, pero la ciudad fue destruida porque no había ahí nada que hacer. Estaba pervertida, como lo hablábamos al comienzo. En esa condición de Abraham encontrarse con Dios, Dios le revela esos planes que él tenía con esa ciudad de destruirla. Por esa condición se dice que Abraham fue amigo de Dios, porque Dios le reveló lo que iba a hacer, y Abraham fue justo al querer interceder por las personas que habían justas en esa ciudad. Resulta que después de esto, de pasar estos hechos, viene una situación, y es de que en esas batallas en que estaba Sodoma y Gomorra y todo eso, cuando rescató a Lot, en el Génesis 14:23, ¿quién me lo lee por ahí rápidamente? Dice que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham. En este pasaje, en esas batallas, Abraham no coge nada de lo que había en ese lugar, porque él eso lo consideraba impuro, y al tomarlo considera que se iba a convertir en una persona también impura, o sea, no era justo. Y dice también que Abraham
recibió la bendición de Melquisedec, el rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió con pan y vino a recibirle. A él, a ese rey, Abraham le dio los diezmos de todo, y por ese hecho Dios le reveló ahora como su escudo y como su gran galardón. O sea, Abraham en eso fue una persona temerosa y fue una persona justa. Y obedeció a algo, dio los diezmos al rey Melquisedec. Algo en la vida de Abraham importante para ir terminando. Vamos a acabar, ya me hicieron señas. Vamos a acabar. Ustedes saben a qué edad murió la esposa de Abraham. ¿De cuántos años tenía Sarai cuando murió? 127 años. Pero resulta que como Abraham todavía era un hombre vigoroso, resulta que después de eso tuvo otra esposa. Y esa esposa se llamaba Cetura, ¿cierto? Se llamó Cetura. Y con Cetura tuvo muchos hijos y tuvo también muchas concubinas. Entonces él no solamente tuvo a Ismael y a Isaac, también tuvo otros hijos y de ahí se genera esa descendencia tan numerosa por todas las naciones de la tierra. En conclusión, es importante que en este hecho de Abraham hay 3 cualidades importantes que se resaltan. 1, que Abraham escuchó la voz de Dios. 2, que Abraham obedeció las instrucciones de Dios. Y 3, que Abraham creyó en las instrucciones que Dios le daba. Reflexionemos. Nosotros escuchamos, obedecemos y creemos las promesas que Dios nos da. Les dejo la tarea para reflexionar en ella. Hernando, es muy importante el aporte de Hernando y como les decía ahorita, el tema de Abraham es muy amplio, muy amplio y necesitaríamos unos buenos viernes y buenos domingos para acogerlo todo. Entonces, bueno, esa es la enseñanza de hoy, que pensemos en esas 3 cositas teniendo en cuenta la vida, el testimonio, la fe de Abraham y cómo nosotros también la podemos aplicar en nuestras vidas. Entonces vamos a orar por este tiempo y a darle gracias a Dios por ello. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos gracias por el privilegio que nos das de estar en este lugar. Gracias porque seguro estamos de que a cada uno nos aportaste un granito y nos recordaste algo que debemos de tener y es la fe en ti, que debemos de creer en ti como Rey soberano, Rey altísimo, como Dios poderoso, como dueño de todo lo que existe, que por encima de ti, Señor, no hay nadie, no existe nadie ni existirá nadie, bendito Dios, porque todo por ti fue creado y a ti todo te pertenece. Te entregamos este tiempo y entregamos la vida de todos los que están en este lugar. Los bendecimos a ellos y a sus familias, seguros de que tú, Señor, llevarás paz, tranquilidad y esa fe que hay en el corazón de cada uno, Señor, la ejercerás al 30, al 60, al 100 y más, Señor, conforme a tu santa voluntad, porque a cada uno nos diste un grado de fe. Bendecimos este día, esta semana y este mes que comienza. Que este mes sea, Señor, lleno de tu gracia, de tu amor y de tu poder sobre la vida de cada uno de nosotros y de nuestras familias, de nuestra iglesia, Señor, y trae a este lugar todos los que tú ya tienes destinados para ser salvos, que ya tienes destinados para tu obra. En el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo, Señor, te damos gracias en esta noche. Amén y amén. Y familia, bendiciones.